Muy buenas tardes para todos. Eh, me, Me alegra pues saludarlos en esta tarde y pues espero que todos estén pasándola bien, que todos estén bien en sus casas. Y pues como ya es costumbre, pues esta tarde quería compartirles una palabra. Y la palabra que les voy a compartir hoy está en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 21 y yo la he titulado Da de lo que recibiste. Entonces pues me gustaría que me acompañaran esta tarde y que oráramos y le pidiéramos a Dios la dirección para que nos ayude a entender la palabra y que la comprendamos y que su Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Entonces, por favor, acompáñenme a orar. Amado Padre Santo, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, hable a nuestra vida, Señor, hable a nuestro corazón, Dios, que esta palabra traiga vida a nuestra vida, Señor, y tú seas hablando, Señor. Que traigas claridad a nuestro corazón y que es claridad, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que la podamos entender, Señor. Que entendamos y comprendamos esta palabra y la coloquemos por obra, Señor. Que tú ilumines nuestro entendimiento, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Señor. Que te reveles a través de tu palabra nuestra vida y que tu palabra nos dé vida y que tengamos vida a través de tu palabra y que tu palabra sea vida para nosotros, Dios. Te pedimos, Padre Santo, que nos hables y nos des inteligencia y sabiduría y entendimiento a través de tu palabra y que hables a nuestra vida, Señor, y que vivamos, Señor, tu palabra y que andemos en tu palabra y que tu palabra se convierta en vida para nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues como ya les dije, pues la palabra que les voy a compartir está en Mateo 18, versículo 21 al 35, y pues me gustaría que me acompañaran y pues fuéramos a la palabra. Y la palabra se llama Da de lo que recibiste. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, aquí estaba reunido, Jesús estaba con sus discípulos y se le acerca a Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pero Jesús le dice no 7, sino le dice hasta 70 veces 7. Eso es 490 veces. Y pues Dios da un perdón, o sea, Dios dice que nosotros debemos perdonar tantas veces como dice ahí, que hasta 70 veces 7, porque de hecho Él nos dio un perdón así y aún más grande, ¿sí? O sea, el perdón que nos dio Dios fue mucho más allá de lo que Él nos exige. Él nos dice hasta 70 veces 7, pero Él nos perdonó mucho más de eso. Entonces Él nos dice que si alguien peca contra nosotros debemos perdonarlo hasta 70 veces 7, ¿sí? O sea, si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha hecho mal, si alguien, sí, nos ha dañado de pronto el corazón, si alguien nos ha hecho algo malo, dice que debemos perdonarlo no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, Dios nos llama a perdonar así como Él ya nos perdona, hasta 70 veces 7. O sea, si alguien nos ofende, creo que de hecho es casi imposible que alguien nos pueda ofender 70 veces 7 veces al día. O sea, nadie nos puede ofender o nadie nos puede hacer daño 70 veces 7, o sea, 490 veces nadie puede pecar contra nosotros. O sea que el perdón que Dios exige de nosotros es ilimitado, ¿sí? Y el perdón que Dios nos da a nosotros también es ilimitado. O sea, Dios nos perdona 1, 2, 3 y hasta 70 veces 7 perdona nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. Siempre y cuando seamos sinceros con Él y nos arrepintamos. Él nos perdonó 70 veces 7 y pide que nosotros tengamos un corazón como el de Él. Que perdonemos a aquellos que nos han ofendido sin importar las veces que nos han ofendido. No, Pedro dijo para de pronto impresionar a Jesús: Señor, ¿perdonar a mi hermano hasta 7 veces? Y Jesús le dijo no, hasta 70 veces 7, o sea, 490 veces perdone si es necesario. En otra parte de la Biblia dice: si tu hermano viene diciéndote perdóname, perdónalo. Y no hay un límite de que alguien nos ofenda, que alguien nos lastime, que no lo podamos perdonar porque Dios ya nos perdonó. O sea que nosotros debemos perdonar aún 70 veces 7 si alguien nos ofende
todas esas veces al día. Entonces debemos perdonarlo sin llevarle cuenta, sino sabiendo que Dios nos perdonó, y así también nosotros como sus hijos debemos aprender a perdonar las ofensas y todo lo que nos han ofendido debemos aprender a perdonar. Eh, Versículo 23 y 24. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movió a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí está hablándonos de un deudor, de una persona que tenía una deuda muy grande, y dice que su señor hizo cuentas con él y se dio cuenta que aquella persona no podía pagarle toda esa deuda, no tenía cómo pagarla, y dice que tomó a su familia, tomó todo lo que tenía y aún no podía pagar esa deuda. Entonces ese deudor somos nosotros, ¿sí? Ese gran deudor, que tenemos una gran deuda imposible de pagar, somos nosotros. O sea, soy yo y es usted. La deuda que nosotros teníamos con Dios o tenemos con Dios no la podemos pagar nosotros. O sea, por más que hiciéramos y tratásemos de hacer, no podríamos pagar esa gran deuda, porque esa deuda es nuestros pecados. Todo lo malo que hemos hecho en la vida, todo lo que hemos ofendido, todo lo que le hemos faltado a Dios, todas las veces que hemos hecho lo malo delante de su presencia, es una deuda imposible de pagar. O sea, por más que intentáramos y por más que hiciéramos, no podríamos llegar a pagar esa deuda. Por eso dice que este amo dice que le cobró a su siervo, dice que le debía 10.000 talentos, o sea, que era algo exageradamente imposible de pagar. Y es como la deuda de nuestro pecado, que nunca la hubiésemos podido pagar, ni con toda la plata que tuviéramos la pagaríamos, ni con todas las riquezas que tuviéramos llegaríamos a pagar esa deuda, porque pues, o sea, no hay precio para pagar nuestro pecado. Y el único precio que Dios encontró fue a su Hijo Jesucristo. Dios pagó el precio por nosotros, y dice la Biblia acá que este amo fue movido a misericordia y le perdonó la deuda a su siervo. De esa misma manera Dios es movido a misericordia y fue movido a misericordia y perdonó nuestra deuda por Jesús. O sea, Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, para pagar la gran deuda que teníamos de nuestros pecados. Dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, mas no se pierda, ¿sí? O sea, el propósito de Dios es que no nos perdamos y que tengamos una vida eterna, porque Dios ya pagó la deuda. O sea, la deuda que usted tenía y la deuda que yo tenía con Dios, Jesús la pagó en la cruz, derramando su sangre por amor a nosotros. Por lo tanto, esa deuda que era tan imposible de pagar, ya alguien la pagó por nosotros. Dios fue movido a misericordia y pagó esa gran deuda, entregando a su Hijo, que fue el único precio que se encontró. La Biblia dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios tomó a su Hijo y lo entregó por nosotros, y pagó la gran deuda que nosotros teníamos, que era imposible de pagar. O sea, no hay ningún ser humano que pueda pagar la deuda del pecado y que pueda hacer algo o darle algo a Dios para pagarle por todo lo malo o por el perdón. No hay nada que podamos darle a Dios para pagar todos nuestros pecados. Pero Jesús, muriendo en la cruz y resucitando, pagó nuestra deuda y derramó toda su sangre por amor a nosotros. Entonces, decimos que este gran deudor soy yo o es usted. O sea, ese deudor que tenemos una gran deuda con Dios, somos nosotros. Pero Dios se mueve a misericordia, entregó a su Hijo Jesucristo para pagar el pecado y para pagar nuestra deuda. Dice más adelante, versículo 28, dice así: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Dice que este siervo recibió un gran perdón de parte de Dios, le fue perdonada una deuda tremenda de parte de Dios, pero sin embargo cuando él salió, va y se encuentra con alguien que le debe algo. O sea, que pongamos un ejemplo, a él le debían algo y pues ahora nos pasamos a nosotros. Fue y se encontró con alguien que le debía, o sea, con alguien que lo había ofendido y no lo quiso perdonar. Dijo, no le voy a perdonar, y dice que lo echó a la cárcel. De esa misma manera nosotros podemos echar a la cárcel y condenar a la gente que de pronto nos ha ofendido y negarnos a perdonar y decir, no perdono, no perdono. Así la deuda que él tiene con nosotros sea una deuda pequeña, a veces nos negamos a perdonar sabiendo que Dios nos perdonó una deuda impagable. Y lo que hizo este siervo es lo que muchas veces hacemos cuando nos negamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido y a aquellos que nos han lastimado. Si nos negamos a perdonar y no perdonamos, seremos como este siervo que dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dice que este siervo fue un siervo injusto, o sea, no contribuyó de lo que recibió, sino que hizo todo lo contrario. Este siervo dice que recibió algo grande, pero al encontrarse con alguien que le dio algo poco, no hizo lo mismo, sino que simplemente fue duro en su corazón, endureció su corazón y no perdonó, y dice que se negó a perdonar hasta que le pagara todo, o sea, y lo echó a la cárcel, o sea, lo condenó. Por eso el título de la palabra es da de lo que recibiste. O sea, este siervo no dio de lo que recibió, sino dio todo lo contrario, no quiso dar de lo que Dios le dio el perdón, le dio la misericordia, le dio el amor. Simplemente condenó a su amigo, condenó con su consiervo y no quiso perdonar y se negó a perdonar. Entonces eso podemos hacer nosotros muchas veces si nos negamos a perdonar las ofensas que alguien nos haya hecho, sean grandes o sean pequeñas. Simplemente no queremos perdonar, guardamos rencor en nuestro corazón y lanzamos en la cárcel a aquellas personas que nos han ofendido y cerramos la opción de perdonar, sabiendo que Dios nos perdonó una deuda demasiado grande y Él nos perdonó algo que era imperdonable. Simplemente Él por amor nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros, y lo único que Dios espera es que nosotros, así como Él nos perdonó una deuda muy grande, perdonemos de todo corazón a aquellas personas que nos han dañado, a aquellas personas que nos han ofendido, que los perdonemos y tengamos misericordia como Él tuvo misericordia de nosotros. Seguimos. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que pasaba. O sea, cuando endurecemos nuestro corazón, Dios se entristece por nuestra dureza. Dios se entristece porque no hacemos lo mismo que Él nos dio, sino que hacemos todo lo contrario. Entonces Dios tiene tristeza en su corazón por causa de que nosotros nos neguemos a perdonar y nos neguemos a tener misericordia. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, la pregunta que nos hace Dios es, ¿no deberíamos nosotros de tener misericordia como Él ya tuvo misericordia de nosotros? O sea, debemos aprender a tener misericordia sin importar si la ofensa que nos han hecho es grande o si la ofensa que nos han hecho es pequeña, si nos han lastimado harto o si nos han lastimado poco. No debemos poner límite, sino que debemos perdonar y saber perdonar, porque aquí dice, ¿no deberías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Dios nos pregunta, ¿no deberías tú tener misericordia con aquel que te ha ofendido, con aquel que te ha lastimado, como yo tuve misericordia de ti, dice Dios? O sea, la misericordia que Dios tuvo con nosotros, a pesar de que nosotros hemos hecho lo malo y vivimos una vida de pecado y vivimos lejos de Él, Él nos perdonó, tuvo misericordia y entregó a su Hijo por amor a nosotros y nos sacó de la cárcel de la condenación. Entonces dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonéis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea, dice que este amo entregó a ese siervo malo a la prisión hasta que no pagara todo. O sea, este siervo, como se negó a perdonar, se puede decir que fue a condenación. O sea, si hablamos en nuestro caso, la prisión sería la condenación eterna. O sea, si nos negamos a perdonar, simplemente Dios dice, bueno, entonces pues como ustedes no dan de lo que ya recibieron, entonces pues no tienen el perdón. Y si rechazamos nosotros perdonar, entonces Dios dice, pues ustedes tampoco son perdonados y yo tampoco perdono porque como ustedes no perdonaron, entonces no pueden entrar a mi gozo, no pueden entrar a mi reino. Entonces, para hacernos y ser llamados hijos de Dios, debemos aprender a perdonar, así como Dios ya perdonó nuestros pecados, como Él ya perdonó nuestras faltas, como Él ya perdonó todo lo malo que hicimos. Entonces nosotros también debemos perdonar y debemos tener misericordia, como Dios ya tuvo misericordia de nosotros, y debemos extender esa misericordia perdonando y desatando perdón sobre las personas que nos han ofendido. Entonces, pues, eso sería, o sea, la palabra sería está ahí. Así como Dios perdonó nuestros pecados y nuestras deudas por medio de su Hijo Jesús, entonces nosotros debemos perdonar de corazón a todos aquellos que nos han ofendido, que nos ofendieron y que nos van a ofender. O sea, debemos tener un corazón siempre abierto a perdonar y a no permitir ningún rencor en nuestro corazón, sino ir perdonando, 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 perdonando. Cada vez que nos ofendan, perdono. Me ofenden, perdono. Me ofenden, perdono. Y donde quiera que me ofendan, en el trabajo, en la casa, donde quiera, debo aprender a perdonar a todas aquellas personas que me ofenden día a día. Las personas que me lastiman, me hacen daño, debo perdonarlas porque Dios ya me perdonó. Y por eso se dice que debemos dar de lo que ya recibimos. Nosotros recibimos un perdón, entonces debemos dar un perdón de parte de Dios a todos aquellos que nos han ofendido para que podamos ser llamados hijos de Dios. Porque si no perdonamos, pues no podemos ser llamados hijos de Dios. Pero si aprendemos a perdonar, seremos llamados hijos de Dios y heredaremos el reino de los cielos, como dice su palabra. Entonces, para terminar, hoy me gustaría que recordáramos el quinto derramamiento de la sangre de Jesús. Dice que fue la sangre que Jesús derramó desde sus manos cuando las clavaron a la cruz. Ese fue el quinto derramamiento y ese derramamiento nos habla de la productividad, ¿sí? Dice que cuando tomamos esa sangre que Jesús derramó de sus manos, nos hace productivos y la Biblia enseña que Jesús sus manos las usó para hacer milagros, para consolar, para multiplicar el pan, para sanar, ¿sí? Entonces las manos hablan de la productividad, ¿sí? Cuando usamos esa sangre y la aplicamos sobre nuestra vida, los dones de Dios vienen sobre nosotros y aprendemos a usar nuestras manos para lo bueno y no para lo malo. O sea, que usaremos nuestras manos para bendecir, para que los dones de Dios sean desarrollados a través de nosotros. Que podamos orar por un enfermo y ese enfermo se sane, que podamos orar por los necesitados para que reciban de parte de Dios lo que necesitan. Entonces, pues, dice acá que cuando aplicamos la sangre de las manos de Jesús, aplicamos la sangre de Jesús cuando necesitamos manifestación del poder de Dios, milagros divinos en medio de la guerra espiritual para vencer el enemigo, cuando necesitamos despertar los dones del Espíritu Santo que hay en nuestra vida. O sea, cuando necesitamos que los dones del Espíritu se despierten en nosotros, aplicamos la sangre de las manos de Jesús sobre nosotros. Cuando necesitamos ver milagros, aplicamos la sangre de las manos de Jesús sobre nosotros y oramos por los enfermos, oramos y las manos de Jesús están en nuestras manos, sanando y haciendo milagros a través de sus manos. O sea, todos los dones del Espíritu Santo vienen a nosotros por medio de la sangre que Jesús derramó en sus manos. Pues me gustaría que me acompañaran a orar. Amado Padre Santo, hoy tomamos la sangre que Jesús derramó de sus manos y la aplicamos sobre nuestras manos y declaramos, Señor, que los dones del Espíritu Santo están sobre nosotros y que nuestras manos las usaremos para hacer milagros y que sobre lo que quiera que pongamos nuestras manos prosperará, Señor, y que los dones de tu Espíritu, Señor, son manifestados y son revelados en nuestra vida. Lo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también me gustaría que oráramos para que Dios perdone nuestros pecados. Si hay pecados que no hemos confesado, si hay cosas que aún no hemos confesado y no hemos llevado delante de Dios, me gustaría que oráramos para que Dios perdone esas cosas. Y también me gustaría que
si hemos guardado rencor y si no hemos querido perdonar a alguien, perdonemos también a esa persona. Amado Jesús, te pedimos en esta tarde que tú perdones todo pecado, toda falta que hemos cometido contra ti, que borres con tu sangre, Señor, y laves con la sangre de tu cuerpo llegado, Señor, todo pecado, toda falta, toda maldad, Señor, que hemos hecho contra ti, Señor. Te pedimos, Señor, que esa sangre nos limpie, nos purifique, Señor, y que podamos ser llamados hijos de Dios, Señor. Te pedimos también, Dios, que nos enseñes a perdonar, Dios, y que no guardemos rencor en nuestro corazón contra nadie, Señor. Que si alguien nos ha ofendido, nos ha lastimado, lo podamos perdonar en esta hora y podamos desatar perdón sobre esas vidas, Padre Santo. Que tengamos un corazón siempre dispuesto a perdonar y a perdonar, Padre Santo, las ofensas que nos han hecho, Señor. Enséñanos, Señor, a perdonar de corazón, Dios, a todos los que nos ofenden y nos han ofendido, Señor. Que perdonemos, Padre Santo, de corazón y demos un perdón genuino, Señor, hacia aquellos que nos han ofendido y aprendamos a perdonar, Padre Santo. Te pedimos que extendamos esa misericordia que tú extendiste sobre nosotros y que aprendamos a dar perdón, Señor, así como tú nos has perdonado. Oramos que esa sangre del cuerpo llegado de Jesús sea sobre nosotros, Señor, y que ese perdón sea sobre nuestras vidas, Señor. Que tú nos guardes y nos libres del mal y que nos enseñes a vivir en el bien y a caminar en tu bien, Señor. Que tenga misericordia y compasión de nosotros, Padre, y que nosotros también tengamos compasión de aquellos que nos ofenden, Padre, en el nombre santo y poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues muy bien, pues me alegra haberles podido llevar esta palabra, haberles podido compartir este mensaje de parte de Dios. También me gustaría invitarles y hacerles la invitación para los días miércoles, jueves y viernes a partir de las 8 de la noche, pues para que veamos las conferencias del pastor César Castellano con los predicadores invitados de diferentes países. También me gustaría invitarlos los días domingos a las 5 de la tarde para que pues se puedan conectar por YouTube en G12 TV y nos acompañen para conocer más de la palabra de Dios y conocer más de su palabra cada día. Entonces muchas bendiciones, que estén bien, pues espero verlos pronto. Dios los bendiga.